Hola a todos, bueno, este video lo hago para resolver algunas dudas con respecto al cálculo del relleno sanitario, el documento que hicieron en Excel y me hicieron llegar a través de la plataforma de Classroom. Por ahí estuve viendo algunos pequeños detalles de su documento y bueno, por eso vamos a hacer una revisión de las fórmulas para que por favor ustedes la revisen y actualicen su documento para que los datos estén correctos. Entonces, bueno, para esto vamos a empezar. Todos hicieron una hoja de Excel similar a la que tengo yo acá en mi hoja de Excel. Y bueno, entonces, bueno, primeramente tenemos los años. Obviamente, yo en este ejemplo, este es un ejemplo para que ustedes puedan guiarse. Tenemos el año 2020, ¿sí? Que sería el año actual, y aquí tenemos hasta el año 2030, ¿sí? Si se acuerdan en el ejemplo dijimos que era un periodo de 10 años, entonces el 2020 pues viene siendo mi año cero o es mi año base que me va a servir para sacar los cálculos, ¿sale? Entonces aquí están, año cero, ¿sí? Ustedes pueden observar y aquí nos vamos hasta el año 10, ¿ok? Entonces, bueno, entonces estamos viendo aquí la población base, ¿sí? Yo aquí en este ejemplo, estos son datos hipotéticos. En la población, bueno, para el 2020 yo estoy considerando una población de 29.240 habitantes, que esa información es la que yo les mencionaba, que la consultan en INEGI. Si está del 2020, si no está del 2020, ustedes tendrían que hacer sus cálculos, este, para poder saber cuál sería la población a partir del 2020, si es que lo hacen como yo lo estoy haciendo, 2020, 2021. Entonces habría que hacer los cálculos matemáticos para saber la población del 2020, porque difícilmente INEGI tenga ese dato actual, ¿sale? A lo mejor INEGI tiene el dato del 2016 y de ahí yo con mis cálculos puedo calcular cuánto sería la población en el 2020, ¿sí? Bueno, entonces este dato hipotético que les mencionaba, bueno, esta es mi población y es del año cero. Bueno, entonces, ¿cómo sacamos la población del año 2021? Si ya tengo mi población base, bueno, aquí tengo las fórmulas que yo por ahí se las había pasado. Si no las anotaron, por favor anótenlas. Bueno, entonces la fórmula es esta: población futura, ¿sí? Es igual a la población 1, ¿sí? Que en este caso es mi población de referencia, que sería la población de base del 2020, multiplicado por 1 más r elevado a la n, ¿sí? Entonces, me voy a la de Excel y aquí ya puse la formulita, ¿sí? Ustedes pueden observar que tengo ahí en mi fórmula, ¿sí? Donde estoy anotando C6, que viene siendo los 29.240 multiplicado por 1, ¿sí? Y más el 0.026 que ustedes pueden observar ahí, se refiere, ¿sí? Si se acuerdan, se refiere a la tasa de crecimiento poblacional. Entonces también yo estoy tomando como un dato hipotético una tasa de crecimiento de 0.026. Ustedes ya por ahí investigaron su tasa de crecimiento, entonces pues ese valor es el que ustedes hayan investigado, ¿sí? De acuerdo al municipio que están tomando. Esto elevado, ¿sí? A la n. Y acuérdense que la n, bueno, aquí está en la formulita, elevado a la n, acuérdense que la n es el año que estamos hablando final menos el año con el que estoy iniciando. En este caso para el año 1 2021, si se dan cuenta, tengo marcado B7, ¿sí? Que B7 vendría siendo, en este caso, el año final o el año que estoy contemplando para hacer mi cálculo, que sería 2021 menos B6, que viene siendo el año base, que es 2020, ¿sí? Entonces B7 menos B6, o si lo quisieran sacar con la calculadora, 2021 menos 2020 me sale al valor de 30.000 habitantes para el primer año, ¿sí? Y ese ya se considera
el primer año de operación del relleno sanitario. Los datos que tengo acá arriba marcado en rojo, los que les estoy mencionando como datos base, no se consideran dentro del diseño o los cálculos para el relleno sanitario porque son los datos base, ¿sí? Los datos que sí se consideran son a partir del año 1 hasta el año 10. Por eso los marqué como rojo, ¿sí? Simplemente me están sirviendo para poder hacer mis cálculos. No es para saber cuánto de área y volumen requiero en el relleno sanitario. ¿Ok? Entonces, de esa manera ustedes van poniendo su información. En el 2021 ya tendríamos ahí los 30,000 habitantes. Si me bajo al 2022, ahí ustedes pueden observar que es algo similar lo que yo hice, ¿sí? C7, que en este caso C7 es los 30,000 habitantes que tengo como base, o que ahorita ya estoy tomando los del año 2021 como base, ya no los del 2020, ¿sí? Y así se van. Entonces C7 por 1 más 0.026, la tasa de crecimiento poblacional, que ahí pues no hay una variación o no le estoy haciendo una variación, la sigo manteniendo como constante, elevado a la n, que es el valor de B8, y si se dan cuenta B8 es el 2022, que es el año del que estoy sacando, menos el 2021, que es el año anterior. ¿Sale? Y así nos vamos con cada uno de los datos, ¿sí? Hasta sacar del 2030. ¿Sale? Si por ahí tienen alguna función, si tienen activada la función en Excel, ustedes pueden hacer el cálculo del 2030 y el 2000 perdón, el del 2021 y el del 2022 y seleccionan estas dos casillas, ¿sí? De esta manera, y seleccionando esas dos casillas, bueno, las podrían arrastrar hacia abajo y les tienen que dar los valores en automático, ¿sí? Ya nada más sería cuestión de que ustedes corroboren, ¿sale? Y les digo esta parte porque, bueno, algunos sí lo hicieron, sí les salió este dato, pero vi que en otros el crecimiento poblacional les salía muy alto. Entonces, es la necesidad de realizar este video para que corroboren su información. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy iniciando en el año 0, que sería el 2020, con 29,240 habitantes, y para el año 10 pues es una población de 37,796. ¿Sí? Prácticamente son como 9,000 habitantes aprox, ¿no? Bueno, entonces eso es para la población. Otra duda que por ahí me hacían llegar era con la generación per cápita, PPC, o producción per cápita de residuos, ¿sí? Acuérdense que las unidades son kilogramos sobre habitantes por día. Para hacerlo aquí en el Excel, otra vez, yo aquí estoy poniendo como un dato hipotético 0.396. Acuérdense que esa información, de igual manera lo deben de tener los municipios, ¿sí? Se supone que para hacer un relleno sanitario ya debió haber existido un estudio de generación per cápita de residuos, que es lo que se hizo en Martínez, en el proyecto que ustedes colaboraron. Entonces, se tendría que hacer esos cálculos, ¿no? Saber cuánto es la generación per cápita de un municipio para saberlo. Yo no los puedo calcular o no los puedo inventar. Por eso les mencionaba, si en el municipio que ustedes están escogiendo no tienen ese dato de generación per cápita, vayan y elijan otra ciudad, otro municipio, para que el valor de generación per cápita que ustedes estén poniendo acá sea un dato pues real, ¿no? Acorde a un municipio que ustedes vayan a sacar. Eh, el municipio de Misantla creo que sí lo tiene, no sé si sea el dato real, pero yo he visto que dentro de su página del municipio, donde tienen la información del municipio, ahí aparece la generación per cápita de producción de residuos en Misantla. Entonces ahí se podrían ustedes meterse a la página del municipio de cada región y de ahí sacar el dato de generación per cápita, ¿sale? Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, este es mi dato de generación per cápita base, ¿sí? ¿Y cómo llenamos esa tabla? Bueno, me voy otra vez al Excel. Aquí en el Excel, bueno, aquí donde tengo las fórmulas, en la hoja 2, si ustedes observan, PPC, o producción per cápita de residuos, es igual a PPC 1 más el 1%. Lo único que tienen que hacer aquí es que
de acuerdo a la presentación que yo les hice, es que se debe considerar que la generación per cápita año con año, ¿sí?, va incrementando 1%. Es un valor como estimado, porque no podemos decir que la generación per cápita sea una constante. ¿Por qué? Porque cada año que vaya incrementando, esa generación per cápita debe de ir variando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más población, hay más consumismo, entonces va a haber más generación, o si en su defecto podría haber, si existe un buen sistema de gestión, a lo mejor disminuye esa cantidad de residuos como se los mencioné en su momento, pero entonces hay que mencionar o hay que poner ahí que la generación per cápita o la tendencia es de que pues vaya aumentando 1% anual, ¿sale? Sobre todo por la población. Entonces, para este caso, ¿sí?, también hay que hacer eso, ¿sí? Vi que muchos en la generación per cápita la mantuvieron como una constante para los 10 años, ¿sale? Entonces, bueno, este es mi valor base, que es del 2020, y voy a sacar la generación per cápita del 2021, que es cuando empezaría a operar mi relleno sanitario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí está mi formulita de Excel. Pongo que mi generación per cápita para el 2021 es igual a D6, que D6, si observan aquí en la tabla de Excel, es este dato, al 0.396, que es la generación per cápita base que estoy tomando, ¿sí? O es la que ustedes investigarían. Más el 1% de incremento que yo les estoy mencionando. Ahí en la fórmula de Excel tienen que poner más el 1% de qué? De la generación per cápita anterior, que en este caso el 1% multiplicado de D6, que D6 es la generación per cápita anterior, ¿sí? Más el 1% de la generación per cápita. Es de esta manera como se mete la fórmula en el Excel, así como la están observando ahí. ¿Sale? Entonces, vuelvo otra vez a la parte de abajo, hago lo mismo, ¿sí? Si observan, D7 ya estoy tomando como base el del 2021, más el 1% de D7, o sea, un 1% multiplicado por D7, que sería el 0.4, ¿sale? Y así se van con cada uno de sus datos, ¿sí? Se dan cuenta aquí, bueno, el D8, D9, ¿sí? Y ahí hasta completar los 10 años. Si se dan cuenta, la generación per cápita en el año 10 pues aumentó a 0.437. De 0.396 llegó a 0.437, ¿no? Entonces, todos esos datos es importante que los vayamos considerando para que al final el valor del volumen que nos esté dando el relleno sanitario y el área que requerimos, pues sí sean acorde a lo que yo estoy haciendo y sea acorde a los 10 años que yo estoy proyectando. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí vamos llenando las dos columnas. Vamos a pasar a la tercera columna, que son en este caso la cantidad de desechos sólidos o la cantidad de residuos por día, ¿sí? Vamos a ver primero por día, que es esta parte de acá en esta columna. Y bueno, esa parte, ¿cómo la obtenemos? Con esta formulita que tengo acá, ¿sí? Desechos sólidos por día o residuos sólidos por día es igual al número de población por la generación per cápita, ¿sale? Entonces, aquí tengo mi información base que voy a tomar, bueno, para sacar este dato de acá. Este dato no lo encuentro en INEGI, no lo encuentro tampoco en ninguna página de gobierno o de municipio. Entonces, para poder sacar yo esto, voy a utilizar la formulita que me dice que yo multiplique la población por la generación per cápita, ¿sí? Acuérdense que la generación per cápita son por días, entonces las unidades de aquí me van a dar por día. Entonces se dan cuenta, la multiplicación es C6, que es la población base del año 2020, que serían 29.240 habitantes, multiplicado por D6, que es la generación per cápita base 0.396, que es la que ustedes en su momento investigaron, ¿sale? Entonces, eso me da que mi generación diaria, ¿sí?, en el 2020 sería de 11.579, ¿sí?, kilogramos por día. Y así me voy con cada año. Para el 2021, ¿cuánto voy a esperar de residuo? Pues
multiplicando la generación per cápita por mis 30.000 habitantes, esto por esto, me va a dar 11.999. Ven aquí la importancia de que se actualice la generación per cápita, porque si lo mantengo como una constante, estos valores no van a ser muy reales, ¿sí? Aunque pues al final de cuentas esos valores reales pues no los podemos llamar como reales, porque acuérdense que estamos haciendo una proyección, ¿no? Es lo que estamos proyectando, pero para hacer la proyección pues tenemos que meter bien los datos y considerar bien cada variable. Entonces, la generación diaria, multiplico la columna de población por la generación per cápita y me sale la generación diaria. Y así me voy, ¿sí? Y se dan cuenta, para el 2030 tendría yo 16.533 kilogramos por día, ¿sí? De 11.000 pasé a 16.000, ¿sale? Entonces, de esa manera calculamos la cantidad de residuos por día en la columna 3. Me voy con la columna 4. Aquí en la columna 4, que son la cantidad de residuos al año, ¿sí? Vamos a poner la hoja 2 de Excel. Aquí tengo yo esta formulita, ¿sí? Desechos sólidos anuales o residuos sólidos anuales es igual a la cantidad de residuos sólidos diarios o cantidad de desechos sólidos diarios, ¿no? Entonces, multiplicado, ¿sí? Eso por 365 días que tiene el año, multiplicado por la conversión de una tonelada a kilogramos, ¿sale? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la cantidad de residuos sólidos anuales me la piden toneladas, ¿sí? Entonces, y como los datos anteriores yo la estoy manejando en kilogramos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es emplear esta formulita que tengo aquí marcada. Entonces, vamos a ver, aquí tengo este es mi dato base que voy a calcular, que sería del 2020. Entonces, en ese caso, bueno, la cantidad de residuos sólidos diarios, ¿sí? En este caso sería mi E6, que es este valor, ¿sí? Ese valor lo voy a multiplicar por 365, que son los, los días, perdón, que tiene el año, y eso multiplicado por 1 entre 1000, ¿sí? Que sería la conversión para pasarlas a toneladas. Entonces ya estos datos que yo voy a tener aquí son toneladas de residuos anuales, ¿sale? ¿Sí? Entonces esta es la formulita que yo estoy utilizando en esta columna. ¿Y por qué se maneja en toneladas? Bueno, por cuestiones, pues más bien de manejo de datos, es más fácil manejarlo en toneladas que kilogramos, porque anualmente estar manejando kilogramos pues no sería tan básico para los cálculos. Entonces es mejor manejarlas en toneladas, ¿sí? Para facilidad de leer los datos. Entonces son las toneladas que voy a tener, y eso es lo que voy a ir haciendo por cada año, ¿sí? Aquí por ejemplo tomamos que E7, y en este caso el E7 pues se dan cuenta, corresponde a esta generación diaria, ¿sí? Multiplicado por los 365 por 1 entre 1000 para hacer la conversión a toneladas. Y así termino y completo esta columna, que es la columna 4, y que corresponde a cantidad de desechos sólidos, ¿sí? Anuales. Bueno, entonces continuando con esta hoja de Excel, bueno, vamos a ver, de esta manera, pues como les mencionaba, ya sacamos las toneladas anuales, ¿sí? Y bueno, entonces de la siguiente columna nos sirve calcular el acumulado, ¿sí? El acumulado, ¿para qué? Es para saber cuántos residuos se van acumulando año con año hasta el último año, que sería el año de vida útil que estamos proyectando para el relleno sanitario. Por ahí en mi hoja de PowerPoint, cuando les hice la presentación, sí, si no mal recuerdo, les puse por aquí hasta abajo una tabla que decía total. Esa tabla, bueno, ahí se me pasó, no tiene mucha función esa tabla, porque sacar el total, a lo mejor sí me sirve para sacar el total de la población, pero sería el total por los 10 años, ¿no? Y ese dato, pues
realmente no me sirve de mucho. Lo que me sirve es conocer cuánta población hay en un año específico de la vida útil del relleno sanitario, y el acumulado lo que me va a servir es para saber cuánta cantidad de residuos se va a acumular, y si nosotros quisiéramos saber el total el total de residuos que se van a acumular en los 10 años, pues sería esto, porque este dato de 5.000 de 51.679, ¿sí? Que son toneladas, corresponde a lo que se ha ido acumulando año con año hasta el año décimo. Entonces, este vendría siendo el total de residuos en toneladas que se van a disponer en ese relleno sanitario. Si toda la proyección que hicimos está bien, consideramos bien los datos, tomamos datos de INEGI, se hizo un buen estudio de generación per cápita, este dato que obtendríamos aquí en el acumulado, en el de 10 años, es lo que vamos a esperar que se acumulen, o las toneladas que se van a ir a disponer en ese relleno sanitario, ¿sí? Y son la capacidad que tendría ese relleno sanitario de acumular, ¿sale? Obviamente eso hay que considerar todavía la compactación, que es lo que vamos a ver en las siguientes columnas. Entonces, esto sería el acumulado, sería un dato importante que me sirve. Conocer cuánto se va acumulando año con año y hasta el año décimo, que como dijimos es el total. Bueno, ahora vamos a ver el volumen. Ya pasamos a la cantidad de residuos, que son la masa. Ahora vamos al volumen de esos residuos. Y bueno, primero vamos a ver los volúmenes compactados y después los estabilizados, que también por ahí tenían dudas con eso. Con respecto al volumen de los residuos compactados, si nosotros vamos a observar en la siguiente columna, que es la 6, vamos a tener que, para nosotros poder calcular el volumen, vamos a irnos a la hoja 2 de Excel. Aquí tengo las formulitas de volumen. Me dice que el volumen yo lo voy a calcular con la cantidad de desechos sólidos diarios, o la cantidad de residuos sólidos diarios, entre la densidad de los residuos sólidos. Entonces, aquí veo, ¿sí? Eso sería la densidad compactada. En este caso yo estoy utilizando, como en el ejemplo, una compactación, de 400 kilogramos, ¿sí? De sobre volumen. Entonces, obviamente se podría compactar más, pero sería más costoso compactarla. Entonces, ahí yo recuerdo también que en la presentación de PowerPoint les puse una tablita donde venían los datos que se podían utilizar para compactar los residuos. Yo estoy tomando un dato de 450 kilogramos, que vendría siendo la densidad, ¿sí? Esa densidad obviamente ya compactada. Entonces, nos vamos a los datos de la cantidad de residuos por día, que sería mi E6, ¿sí? Aquí me voy a la columna E, y en el 6 pues serían esto, 11.579 dividido entre la densidad, y me va a salir el volumen por día, ¿sí? El volumen. Me voy al 2021, hago lo mismo, sería la cantidad de residuos sólidos diarios del 2021, ¿sí? Entre la compactación, que sería 450. Los 450, o la densidad que ustedes tomen de los residuos, es un valor que no va a cambiar. Eso sí se considera una constante. ¿Por qué? Porque durante los 10 años yo voy a estar compactando esos residuos a 450, ¿sí? Siempre los voy a estar compactando a 450 kilogramos sobre volumen, ¿sale? Que puede ser, en este caso, que estamos manejando kilogramos, ¿sí? Intervolumen, ¿sale? Nos vamos a, por ejemplo, en el, ¿de qué año es? Este corresponde al 2026, hacemos lo mismo, ¿no? E12 entre 450, y si nos damos cuenta seguimos manteniendo como constante a los 450 kilogramos, ¿sí? Sobre volumen, ¿sale? Bueno, entonces eso sería mi volumen. Obviamente va a estar en metros cúbicos, porque repito, en las fórmulas de PowerPoint que les pasé, las unidades que se manejaban de compactación eran kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sale? Entonces todos estos volúmenes son metros cúbicos. Y así me voy. El año 10, que sería mi último año, sería 37 metros cúbicos diario de residuo,
¿sí? Y eso, se dan cuenta, nos va a servir más adelante porque son, a lo mejor las celdas, necesito una celda de 37 metros cúbicos, ¿sí? A lo mejor una celda diaria, porque vamos a ver más adelante que vamos a ver celdas diarias y las celdas totales, ¿no? Pero a lo mejor una celda diaria pues sería de 37 metros cúbicos, la que yo necesitaría todos los días, compactarla a ese volumen que ya dije de 450 kilogramos y eso sería para el año 10, obviamente, ¿sí? Dependiendo del año son los metros cúbicos que voy a necesitar de volumen. Nos vamos con la siguiente columna, que es la 7, ¿sí? Y corresponde al material de cobertura. El material de cobertura no es más que el suelo que yo le voy a agregar, o el sustrato que yo le voy a agregar a la capa de residuos. Una vez que yo llegue, los deposite al relleno sanitario, pues tengo que agregarle un material de cobertura, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la entrada de roedores, para evitar la proliferación de moscas, evitar que las aves de rapiña puedan ir y sacar los residuos. Entonces, el material de cobertura es importante y también se saca por día. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes cada día que vayan a disponer este volumen que estoy poniendo aquí de 27 metros cúbicos, esos 27 metros cúbicos, una vez que yo los deposite en el relleno sanitario, los compacte, pues les tengo que agregar un material de cobertura. Entonces, todos los días tengo que utilizar material de cobertura, que sería el suelo, el sustrato, ¿sí? Entonces, eh, como material de cobertura, bueno, vamos a irnos otra vez a la formulita. Aquí tengo un material de cobertura. Es el volumen diario de los residuos, el que se acaba de sacar, multiplicado por 0.2. ¿Por qué por 0.2? Bueno, porque este punto 2 corresponde al 20%, ¿sí? Al 20% en este caso, del volumen total que yo estoy considerando, ¿sí? Entonces, si ustedes consideran que el material de cobertura sea un 30%, lo multiplicarían por 0.3. En este caso, yo estoy considerando que lo que voy a utilizar de material de cobertura, ¿sí? Es perdón, es un material de cobertura de 0.2. Bueno, y así nos vamos a ir con cada una de las filas de esta columna, ¿sí? Me voy al año 2022, ¿sí? Y si ustedes observan, para el año 2022, otra vez el volumen, ¿sí? Que sería en este caso E9 multiplicado por 0.2, ¿sale? Y con eso voy a ir sacando el material de cobertura. Entonces aquí, por ejemplo, para el 2021, yo voy a disponer, según mi tabla de Excel, voy a disponer 27 metros cúbicos de residuos y los voy a cubrir con 5 metros cúbicos de material, en este caso de cobertura o de suelo. Y así para cada uno de los años, ¿no? Bueno, si se dan cuenta aquí, aquí por ejemplo, pues se repitió, ¿no? Dice que en este también voy a utilizar la misma cantidad, pero el Excel así me lo da, ¿sí? No es que haya un error, por ejemplo, aquí que se repitieron los datos. Aquí dice que voy a utilizar 6 metros cúbicos, 6, 6, ¿sí? 6, 6. Es realmente la hoja de Excel, eso me está dando, ¿no? ¿Y por qué me está dando eso? Porque a lo mejor lo que está considerando es que del 28 al 31, al 32, perdón, el volumen de residuo no es mucho para intentar agregar más material de cobertura. Con estos 6 metros cúbicos puedo abarcar desde el 28 hasta el 32, ¿sí? O sea, con eso puedo cubrir por día el material de cobertura que necesito, ¿sale? Por eso se mantiene constante ahí. De igual manera aquí se dan cuenta otra vez con el 37, del 33 al 37 pasa lo mismo, ¿sí? Y si se dan cuenta sí estamos cambiando los datos, pero la hoja de Excel, los cálculos me dicen que el material de cobertura con 7 es suficiente para estos años, ¿sale? Bueno, entonces ahora nos vamos con, en este caso, el volumen, ¿sí? Pero en este caso el volumen anual, ¿sí? En metros. Y bueno, para sacar este volumen anual en metros cúbicos, bueno, primero vamos a sacar el volumen anual, o esta columna, la 8, corresponde al volumen anual
de los residuos, ¿sí? Y bueno, si ya tengo que mi volumen diario, voy a ir aquí en el volumen diario del 2020 son 26 metros cúbicos, pues lo único que tengo que hacer para sacarlo al año, pues multiplicarlo por 365 días, y con eso ya lo tengo, ya tengo el volumen anual, ¿sí? Entonces aquí lo que dice, se observan en la fórmula, es multiplicarlo por 365 días, ¿sale? Y así nos vamos para el 2021, hacemos lo mismo, el volumen diario multiplicado por 365, y así nos vamos hasta llegar al año 2030, ¿sale? O en el año 10, que es el periodo de vida útil, ¿sale? Entonces, ahí nada más tendríamos que multiplicarlo por 365 días. Nos vamos con el material de cobertura. ¿Cuánto material de cobertura voy a necesitar al año? Pues lo mismo, ¿no? El material de cobertura por día multiplicado por 365, ¿sí? Para poder ir sacando los metros cúbicos anuales que requiero. Así me voy hasta culminar en el año 10. Ok, y de esa manera pues terminamos la parte del volumen. ¿Por qué es importante conocer el volumen por año? Bueno, por ahí se hacen esa pregunta, es que acuérdense que hay que tener previsto cuánta cantidad de material de cobertura voy a utilizar. Si en el terreno donde yo estoy haciendo la construcción del relleno sanitario, de ahí voy a sacar ese material de cobertura, pues hay que ver si realmente voy a poder cubrir toda esta cantidad, que en este caso para los 10 años de mi ejercicio, ¿sí? Estoy estimando que serían 10.058 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, si yo tengo esos 10.058 metros cúbicos de residuos, pues posiblemente todo el material de cobertura lo voy a sacar de ahí del terreno, de las excavaciones, cuando haga ya las celdas, ¿no? Pero si no lo tengo que prever de dónde voy a conseguir ese material, ¿sí? Para eso es importante saber cuántos metros cúbicos voy a utilizar cada año, ¿sale? Bueno, entonces nos vamos ahora al volumen del relleno sanitario. Ya sacamos el volumen de residuos y el volumen, perdón, del material de cobertura. Pero antes de pasar al volumen del relleno sanitario se me está pasando mencionarles lo de el volumen de los residuos estabilizados. Esto es muy importante porque, bueno, ahí te lo voy a poner aquí en la formulita. Voy a ir a mi hoja de Excel. A ver, permítame. Bueno, aquí estamos. Bueno, entonces los volúmenes de residuos estabilizados, ¿cómo lo calculamos? Bueno, aquí tenemos la formulita. Y bueno, para eso vamos a considerar el volumen anual estabilizado por el material de cobertura. Y bueno, entonces de esa manera podemos sacar el volumen del residuo estabilizado. Bueno, vamos aquí a irnos a la formulita. Volumen anual estabilizado es igual, ¿sí?, a los desechos sólidos anuales o residuos sólidos anuales sobre la densidad de los residuos sólidos pero estabilizados, ¿sí? Y eso multiplicado por 365, ¿sale? Entonces nos vamos a ir a la hoja de Excel. Aquí está mi hoja de Excel. Y aquí tengo. Este sería para el año 2021, ¿ok? Para el año 2021, bueno, si se acuerdan en la formulita, nos vamos a regresar. Me dice que voy a utilizar en este caso la densidad, ¿sí?, de los residuos estabilizados. También en la hoja, en la presentación, perdón, de PowerPoint les mencioné ahí las densidades de residuos estabilizados, ¿sí?, que se pueden esperar. Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí yo tengo mi valor de E7, ¿sí? Nos vamos a regresar a E7. Aquí está. Viene siendo mi cantidad de residuos diarios, ¿no?, los kilogramos por día
Entonces, esos kilogramos por día, pues lo que voy a hacer es multiplicarlo por 365, ¿sale? ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que son los desechos sólidos anuales o residuos sólidos anuales, la cantidad, que en este caso sería, para un año, sería la cantidad del 2021, la cantidad diaria, por 365, y eso dividido entre, la fórmula me dice entre la densidad. Entonces, mi densidad, obviamente, en este caso, yo estoy tomando como un dato de 600, ¿sí? 600 kilogramos por o sobre metro cúbico, ¿sale? Entonces se dan cuenta, el estabilizado pues quiere decir que en el mismo volumen que yo tenía voy a tener mayor cantidad de residuos, ¿sale? En el ejemplo de los residuos compactados, aquí me voy a ir. Perdón, aquí está. En el residuo compactados, nosotros estábamos tomando como densidad 450 kilogramos, ¿sí? 450 kilogramos sobre metro cúbico. Pero una vez que se estabilice, nosotros esperamos que en vez de tener 450, tengamos 600 kilogramos en el mismo metro cúbico, ¿sale? Entonces, por eso es importante sacarlo estabilizado. Y lo estabilizado pues se refiere que, acuérdense que los residuos, y se los mencioné en el PowerPoint, perdón que sea muy repetitivo con esto, pero sí recuerdo que les mencioné esa parte, que pues los residuos llevan un cierto porcentaje de humedad, que ese cierto porcentaje de humedad pues con el tiempo se pierde, ¿no? Esa humedad por lixiviación o por evaporación se va a perder esa humedad. Entonces los residuos se estabilizan y por lo tanto pierden en este caso masa. Entonces en el mismo volumen que yo tenía voy a poder agregar más masa y por lo tanto la densidad de pues aumenta, ¿sale? Entonces de esa manera yo calculo mis residuos estabilizados, ¿sí? Así me voy con el siguiente año, cantidad de residuos diarios multiplicado por 365 entre la densidad estabilizada. Si se dan cuenta también los 600 kilogramos que yo estoy tomando como referencia no varían, es una constante también. ¿Por qué? Porque espero que como este valor de 600 es algo similar como el de 400, si yo estoy esperando que 400 kilogramos de compactación, pues a la hora de que se estabilice, yo voy a esperar siempre que sea de 600 kilogramos la estabilización, ¿sale? Entonces también es una constante ese valor. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir al volumen del relleno sanitario. Y bueno, entonces nos vamos a sacar el volumen del relleno sanitario. Me voy a ir a la hoja de Excel. Y para sacar ahora sí el volumen del relleno sanitario, que es esta fórmula, lo que vamos a necesitar es el volumen anual estabilizado, ¿sí? En este caso, más el material de cobertura. Aquí, a ver, perdón. Esta fórmula, omítanla, esta no. Sería esta, ¿sí? O sea, el volumen de residuos del relleno sanitario es igual al volumen anual estabilizado más el material de cobertura. Y nos vamos a ir a la formulita. Aquí está, ¿sí? Entonces mi volumen estabilizado, pues son los 7299, ¿sí? Más el material de cobertura, que en este caso son los 1946. La suma de esos dos me va a dar el volumen que necesito al relleno sanitario para el primer año o para el 2021, ¿sí? Y así me voy a ir para cada año sumando el volumen de residuos estabilizados más el volumen de material de cobertura, así hasta llegar al año 10, ¿sale? Y bueno, otra vez volvemos aquí a sacar el acumulado. ¿Por qué el acumulado? Porque acuérdense que el acumulado del año 10 vendría siendo el volumen total, ¿sí? Y de hecho por eso lo marqué en amarillo, porque es el volumen total que yo necesito de mi relleno sanitario, ¿sí? Es el volumen total, que en este caso sería 109.000, ¿sí? 100 metros cúbicos de volumen que voy a necesitar para el relleno sanitario. Acuérdense que esto es para el puro relleno sanitario. Aparte hay que considerar si yo voy a agregar casetas, áreas verdes,
Eso sería por aparte. Esto nada más es para el relleno sanitario donde se van a disponer los residuos. Y bueno, entonces ya sacamos el volumen. Ahora vamos a sacar el área requerida. ¿Sí? Y bueno, el área requerida, nos vamos otra vez a la hoja 2 de Excel. Aquí tengo las formulitas para el área requerida. ¿Sí? Área requerida, entonces pues serían los volúmenes de residuo sólido, ¿sí? Entre la altura. ¿Qué altura? Bueno, me regreso a la hoja de Excel. Esta parte de acá del área requerida, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es que cuando ustedes van a hacer su relleno sanitario, cuando se lleve a ejecución lo que ustedes están planeando, para ustedes sacar el área, necesitan saber a qué profundidad van a estar las celdas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la profundidad que yo ocupe para hacer mis celdas, es el área que yo voy a requerir. A mayor profundidad, menor área necesito yo para disponer mis residuos, ¿sale? Por eso es importante considerar qué altura van a tener las celdas, ¿sí? ¿Y de qué depende la altura? Pues en muchas ocasiones depende de los cuerpos de aguas subterráneos que tengamos en la zona, ¿no? Si tenemos cuerpos de agua subterráneos a muy cercanos, ¿sí? Entonces pues es muy difícil que nosotros podamos utilizar profundidades mayores, ¿sí? A lo mejor nos limitamos a la hora de decir qué altura va a tener mi celda. Para este caso yo estoy considerando una altura de 6 metros, ¿sí? Y la formulita me dice que sería el volumen, ¿sí?, de los residuos sobre la altura, ¿sale? Entonces el volumen en este caso, ¿sí?, que se viene acumulando de residuos y de material de cobertura, que perdón, sería la suma de los dos, pues en este caso viene siendo, ¿sí?, me voy a ir aquí al acumulado porque es lo que se va a ir acumulando, es en este caso el N6, perdón, perdón, ahí está, el N7, ¿sí?, que es este valor de acá, dividido entre, en este caso, la altura que yo le estoy dando, que son 6 metros, ¿sí? Y de esa manera me voy a ir. ¿Por qué estoy tomando el acumulado? Porque acuérdense, aquí sí es importante tomar el acumulado, porque si choco el área de los residuos estabilizados nada más, que serían estos, ¿sí?, no me va a servir porque no estoy considerando lo que se está yendo acumulando y no estoy considerando también el material de cobertura, ¿sí? A lo mejor si nada más considero que sería la cantidad de residuos sólidos más el material de cobertura, estoy considerando nada más de este año, pero no estoy considerando los años anteriores, ¿sí? Sí, no sé si me expliqué. Por eso, para sacar el área, sí se requiere que se vaya tomando el área, perdón, que se vaya tomando en este caso los metros cúbicos acumulados, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi área requerida, entonces sería el volumen acumulado del 2021 entre la altura que le voy a dar a mi celda. Me voy al siguiente, el volumen acumulado, ¿sí?, del 2022 entre la altura. Y así me voy con cada año. Volumen acumulado entre la altura que vamos a ir a estar, perdón, la altura que se va a estar manejando en la celda. Y así llegamos al año 10, ¿sí? Volumen acumulado del año 10, que viene siendo esto, entre la altura. Y al final voy a necesitar un área de 18.183, ¿sí?, metros cuadrados. Es lo que voy a necesitar de área para el puro relleno sanitario. Entonces ya con esos datos ya puedo ir viendo la extensión de terreno que necesito, ¿sale? Y bueno, finalmente, ya para terminar con esta parte, nos vamos al área total en metros cuadrados que requerimos para hacer la obra del relleno sanitario. Y acuérdense que el área total pues se considera porque aparte del relleno sanitario pues vamos a disponer de otras
de otras áreas aparte del relleno sanitario, a lo mejor una caseta de vigilancia, un área de recepción, ¿sí? Las obras adicionales que ustedes consideren hacer dentro del relleno sanitario, pues van a entrar dentro del área total, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cómo sacamos eso? El área total, aquí la tengo la formulita, ¿sí? Y mi área total es en este caso es la multiplicación de un factor, ¿sí? Que ese factor puede ser 30 o puede ser 20. Aquí lo estoy manejando como un factor de 1.30 a 1.20. Eso sí no recuerdo si se los haya mencionado en la presentación de PowerPoint, pero si no se las mencioné, bueno, aquí se los digo. Este factor de 1.30 y 1.20, ¿qué significa? Bueno, lo que significa es que si ustedes, aparte de su relleno sanitario, quieren considerar un 20% más de esa área total para horas adicionales, pues vamos a tomar el factor de 1.20. Y si ustedes consideran un 30% más, pues tomarían el factor de 1.30. Así lo estipula la fórmula. Entonces, el 20 y el 30 significa el porcentaje de área que yo requiero, ¿sí? Para el relleno sanitario, como en este caso área adicional, ¿sale? Y eso lo vamos a multiplicar por el área del relleno sanitario, que en este caso es el área que ya calculamos. Y aquí me voy a ir a mi ejemplo. Entonces, yo aquí estoy considerando como 1.30 para áreas adicionales, ¿sí? Y eso por el área que yo ya había sacado, que era el área del relleno sanitario, ¿sí? Eso multiplicado por el factor de 1.30 me va a dar el área total. Ustedes pueden ponerle factor de 0.20 o 0.30. Yo le estoy poniendo 0.30 porque el que ustedes elijan un factor de 1.30 o 1.20 ya va a depender también de cuestiones económicas, ¿no? A la hora de ejecutar el proyecto, qué tanto recurso dispone el municipio para comprar el terreno, ¿sí? Si le podemos decir al municipio que considere 1.30, pues que estaría excelente, ¿sí? Sobre todo se evitan problemas como por ejemplo el que tiene Martínez de la Torre, ¿no? De que si sus celdas se llegan a llenar antes, a lo mejor considerar un factor de 1.30 o a lo mejor me voy a ver muy extremista, 1.50, 1.40, les deja a ustedes un margen para poder tener otras celdas adicionales en el caso de que por alguna razón se les llegara a saturar sus celdas calculadas, ¿sale? Entonces dejar un margen entre más margen dejen ustedes, más áreas disponibles tienen, ¿sí? Para a lo mejor en un futuro quieren agregar una recicladora en ese relleno sanitario, entonces pues lo van a poder hacer, ¿sí? Porque están dejando mayor margen para áreas adicionales. Entonces, ahí ya depende de cada uno. Yo estoy dejando 1.30, que sería los autores, bueno, si ustedes se meten a investigar, manejan más o menos entre 1.30 y 1.20. Entonces yo estoy considerando el más alto que consideran los autores, que sería 1.30. Y así se van en cada uno, si se dan cuenta. Aquí me voy el área del relleno sanitario multiplicado por el factor de 1.30 y así me voy hasta el último año, que sería el año, en este caso, el 2030, ¿no? El año 10. Y bueno, ahí tenemos el área total que requeriríamos, ¿sí? 23.638 metros cuadrados. Sí, 23.638 metros cuadrados y de esos 23.638 metros cuadrados, 18.183 metros cuadrados es para el relleno sanitario, el resto es para, como lo dijimos, obras adicionales. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar este video. Espero haya yo aclarado sus dudas. A partir de este video pues voy a hacer una actividad. Se las voy a subir al Google Classroom, donde les voy a solicitar que vuelvan a actualizar esta información de Excel, la hagan con los datos actualizados, con las fórmulas actualizadas que aquí les acabo de mencionar en este video. Y de igual manera pues les voy a pedir que puedan grabarme
su proceso de realización de su hoja de Excel para que yo vea cómo hicieron o cómo insertaron las fórmulas en cada una de las columnas de Excel. Para eso, bueno, les voy a dar las instrucciones en el Google Classroom. Ya cualquier duda, pues ya saben, pueden escribirlas ahí. De preferencia, si hay dudas con el tema, sí les pediría mucho que las hagan a través de Google Classroom para que así todos puedan ver cuáles son las preguntas que tienen y se las pueda responder a todos, ¿no? Para que si alguien tenga esa misma pregunta, ya se la respondí a través de Google Classroom, ¿sale? De mi parte, pues sería todo. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho y hasta luego.